Para el 2013, al menos 36 aerolíneas internacionales operaban en Venezuela, con una frecuencia de 352 vuelos semanales. En 2014, la deuda de Venezuela con aerolíneas internacionales alcanzó los 3.400 millones de dólares, lo que obligó a muchas compañías aéreas a cesar sus operaciones. Y así empezó el aislamiento aéreo del país. Tal aislamiento se atribuyó a las sanciones internacionales en principio, pero para el pasado reciente, 2025, las operaciones militares estadounidenses a partir de agosto fueron el causal de la paralización total de la conectividad aérea venezolana. Ya hace un año de esta interrupción. Después del 3 de enero, otro fue el panorama. Y tras los recientes terremotos, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía ha tenido una paralización sobrevenida de su actividad comercial. Y ahora se vislumbra una operatividad de contingencia y además limitada. Y para hablar justamente de esos planes de contingencia que se están implementando tras los recientes terremotos en el país, nos acompaña en el estudio Juan Manuel Teixeira, expresidente del INAC, magíster en Ciencias Aeronáuticas, inspector AFSEC y presidente de CREW Soluciones Aeronáuticas. Bienvenido a Código 360. Bueno, muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Tras los recientes terremotos, la situación del aeropuerto principal del país, el aeropuerto de Maiquetía, está en algo totalmente atípico, en situación sobrevenida, totalmente fortuito, pero ¿son ideales estos planes de contingencia que se están implementando actualmente tras los recientes terremotos? El aeropuerto no es solamente un tema de infraestructura, no es solamente un tema de diseño. Cuando se va a atacar o se va a poner en práctica una contingencia, de acuerdo a un evento que sucedió, que nadie puede calcularlo, pues hay que establecer por lo menos la infraestructura básica para garantizar después otra cosa, que es la facilitación aeroportuaria. Después también hay que establecer todos los elementos para garantizar otra cosa que es fundamental, que es la seguridad de aviación, AFSEC, Aviation Security, para evitar que en esa contingencia ocurran actos o hayan fisuras donde se pueda filtrar actos de interferencia ilícita que deriven en ¿Cómo caso... estamos allí? ¿Estamos cubiertos tras bueno, los recientes...? Lo que nos hace ver todo lo que está ocurriendo y la información que tenemos que ha dado los organismos competentes nos hace ver que todos estos elementos se están tomando en cuenta para que cuando se anuncie formalmente, porque aún no se ha anunciado formalmente las fechas que han salido son filtraciones de reuniones. ¿Qué tanto margen de acción nos puede dar esa contingencia o ese plan que se está implementando allí? O sea, 400 pasajeros es algo que nos va a permitir conectar como a Venezuela. Sí, obviamente nunca va a ser igual a como tengamos el aeropuerto funcionando al 100%, ojalá fuese así. Más sin embargo, que hay que recordar que es una contingencia, ese número de pasajeros que se puede administrar en cierto y en determinado momento, supongamos en la hora del chequeo y en las 2 horas, o en las 2 horas de prechequeo y en la hora de cuando el pasajero retorna para recibir sus maletas, pues es lo que en ese cálculo y en esos ensayos, las operaciones del aeropuerto va a determinar cómo va a asignar los slots aeroportuarios, que los slots es la franja de tiempo en la cual asigna a una aerolínea la llegada y la salida, que ya se acaba de implementar de hecho en el aeropuerto Arturo Michelena en Valencia. Exactamente, y eso es lo para evitar acumulación de 2, 3 vuelos a la vez porque no hay una capacidad. Previo a estos sucesos sobrevenidos estaban ya las labores y los trabajos para reinaugurar la pista principal de Maiquetía que según las mismas fuentes oficiales estaba proyectada para el 15 de agosto. Bueno, ahora la llaman la 1028 derecha, pero eso en realidad era una calle de rodaje. Que era el taxiway, lo que se estaba utilizando para... Era una calle de rodaje. A eso se amplió, se le hicieron algunos trabajos para cuando se fuese a abordar la pista hubiese donde seguir operando. El espacio donde se va a operar para esta apertura parcial será por ahí aeropuerto, o sea, no va a ser la principal. Porque la principal, después de los eventos del terremoto, que tú con buena certeza
dijiste que estaba próxima a reinaugurarse. Yo también tenía esa información, a pesar de que no era una información oficial, pero sufrió daños y tiene que volver a ser abordada. O sea que de abrir el aeropuerto, de acuerdo a lo que dijo el ministro Garcés, podría llevarse entre 10, 12 semanas, o sea, no se proyecta para finales de agosto. Se abre, más no con la pista principal, sino con esta alternativa. Sí, la 1028, además que hay que recordar que el aeropuerto de Maiquetía tiene una tercera, vamos a llamarlo así, que es la 0927, que es la donde opera la aviación general, pues el aeropuerto, el auxiliar, pues. ¿Hay personal preparado en el país ahorita que pueda de inmediato atender esta contingencia? Mira, me gusta que hayas tocado ese tema. Muy poco lo he escuchado en los medios y en las redes sociales, el tema factores humanos. En aviación todo está previsto. Como te dije al principio, es la industria más hiperregulada del mundo y por eso es el transporte más seguro del mundo. Tienen más probabilidad de sufrir un accidente mortal en el taxi yendo a Maiquetía que en el vuelo. Eso lo dicen los números. ¿Esto no afecta las certificaciones que estaban pendientes previos a los terremotos? Me refiero a la OASI, que ya estuvo en el país, y la FAA, que también estaba prevista una visita. Porque mucho se habló de esta reapertura aérea que tenía Venezuela y se proyectó incluso como hub de las Américas nuevamente, pero faltaban unas certificaciones para llegar a la categoría 1. ¿Esto afecta esas certificaciones? Bueno, la categoría 1 es un mecanismo que utiliza la FAA. La FAA es una autoridad aeronáutica como lo es el INAC. Okay. Pero bueno, una autoridad aeronáutica, digamos, que tiene peso específico en el mundo porque, bueno, ahí está un fabricante de aeronaves, es tal vez el país que más maneje la aviación en el mundo, tiene un peso específico, hay que decirlo con propiedad. Teníamos pendiente la visita de la FAA. La FAA evalúa otras cosas para llevar al país a categoría 2. Y él ahí evalúa es la capacidad que tiene el Estado venezolano a través de su autoridad aeronáutica para regular, certificar y vigilar. ¿Tenemos esa capacidad? Estamos hablando de seguridad de aviación y eso hay unas variables que se miden ahí, que tener normativas, leyes y regulaciones, tener capacidad para certificar, tener inspectores, tener capacidad para investigar accidentes aéreos. La capacidad existe. Pero lo que no tenemos a lo mejor es un aeropuerto, pero la capacidad sigue intacta. Es lo que te quiero decir. No tiene que ver una cosa. O sea, que nada habría afectado si no hubiese sido por los terremotos llegar a la categoría 1 certificados. En mi concepto, no. Tenemos un aeropuerto destruido, o no digamos que destruido, afectado, pero la capacidad del Estado para regular, certificar y vigilar sigue estando en los estándares, inclusive sobre la media internacional. De acuerdo al más reciente NOTAM emitido por la Autoridad Estadounidense de la Aviación, la FAA, la pista principal se mantendría cerrada, al igual que las pistas de rodaje alternativas, hasta el próximo mes de noviembre de este 2026. Pero las propuestas también quedan sobre la mesa. La capacidad operativa del Aeropuerto Internacional de Maiquetía no va a estar al 100%, quizás hasta cierre de año, según dicen los propios expertos. Pero la intención se tiene y el proceso de certificación para llegar a lo que queríamos llegar a ser previo a los terremotos aún está en veremos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Venezuela continúa aguardando una reactivación aérea definitiva para recuperar su lugar como el gran centro de conexión de la región.